Seguimos en esta segunda parte de Sintonía Educar con un saludo de Roxana López, que dice: un cariñoso saludo para todos ahí, viejos amigos como Tito Marengo y un poco más nuevos como Marcelo Gómez en el Día de la Radio. Saludos a vos, Elena, y a Pablo también, que el otro día dice que lo vio de lejos en la manifestación a la legislatura durante el paro docente. Sí, allí estuvimos, yo también me lo encontré. Pero bueno, tenemos otras voces ahora en sintonía y creo que Tito Marengo tiene algo importante con una persona que nos está esperando. Sí, sí, vamos a escucharla, bueno, mejor dicho, vamos a conversar con Mónica Fernández País. Ella es una especialista en el tema de educación inicial, profesora en la Universidad de La Plata. Ella es profesora en educación preescolar y licenciada en ciencia de la educación. Actualmente está haciendo su doctorado y trabajó 20 años en los jardines maternales y escuelas infantiles en la ciudad de Buenos Aires. 20 años en ese nivel, su actividad. Y hace 2 años que ella es profesora en el Instituto Eccleston, un instituto emblemático en la formación. Así es. De inicial y en el Normal 1. Doy fe porque soy egresada de eso. Bien, bueno, y ella ahora es profesora de ahí, o sea, podría haber sido tu profesora. No, pero bueno, no fue muchos años. Y ahora es docente en la Universidad de La Plata, como dije antes, y en la de Río Negro también. Así que bueno, la escuchamos a vamos a conversar. ¿Qué tal, Mónica? Buen día, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Tito, buenos días, Elena, gracias por invitarme y felicidades en el Día de la Radiofonía para ustedes que se dedican a este grato tema de pasarnos noticias e informaciones. Bueno, para nosotros es un gusto poder entrevistarte y charlar con vos alrededor de la situación del nivel inicial, sobre todo cuando en pocos días ya se va a aprobar una nueva ley de ampliación de la obligatoriedad hacia la sala de 3, pero un poco queríamos conversar con vos alrededor de cuál es el panorama de lo que es la educación inicial, la presencia del Estado, el lugar de lo privado, bueno, muchos temas que me parece que están muy asociados dentro de este nivel y combinados, y sobre esto queríamos escucharte. Mira, el tema es, por cierto, muy amplio, tiene muchas perspectivas desde las cuales uno puede analizarlo. Una de ellas, por cierto, es la que vos señalás en relación a la próxima sanción de la ley de obligatoriedad de la sala de 3, un tema que es histórico en la educación inicial, que tiene como antecedente directo la experiencia de la ley en la provincia de Buenos Aires en el año 1946 y su rápida derogación en el año 51, producto de las desavenencias y digamos, desencuentros del peronismo con la Iglesia. Por otro lado, la escena actual, con una complejidad muy grande, porque nosotros tenemos vigente una Ley Nacional de Educación que dice que la educación inicial es una unidad pedagógica que corresponde a la educación de niños desde los 45 días. Esos 45 días están señalados por la ley de trabajo y que dice que en la mayoría de las jurisdicciones de nuestro país la licencia por maternidad se termina a los 45 días una vez nacido el bebé y termina a los 5 años cumplidos, es decir, el periodo anterior a ingresar a la escuela primaria. Es decir, perdón, Mónica, la cuestión está bastante vinculada con la posibilidad de la incorporación laboral de las mujeres y por lo tanto el día, digamos, que se fija de 45 días tiene que ver con esta lógica laboral, no tiene que ver con lo que podríamos denominar la maduración de los niños, claro, ni con algún tipo de criterio pedagógico. En realidad, en principio, la Ley Nacional de Educación ha tomado como criterio el derecho, las necesidades de las mujeres a desempeñarse en un trabajo fuera del hogar y a la incorporación al mismo una vez que sucede el parto.
Bien. Pero al mismo tiempo, y esto es parte de uno de los temas que muestran la complejidad del asunto, en toda la normativa, tanto nacional como internacional, que se desprende de la Declaración de los Derechos del Niño, se plantea que la educación es un derecho de los niños desde que se nace, o sea, del sujeto humano desde el nacimiento hasta la muerte. En ese sentido, nosotros en los últimos años, esto es algo muy reciente porque nuestro país adhirió a la Convención en la Constitución del 94 y recién sancionó su Ley Nacional de Protección de las niñas, los niños y adolescentes que conocemos todos en el año 2005, la Argentina todavía no ha resuelto a qué poner más atención, si al derecho de la madre o al derecho del niño, pero en términos legales sabemos que ningún derecho se antepone al otro, por lo tanto lo que hay que construir allí es una articulación que seguramente nos lleva a la otra preocupación, que es el lugar del Estado haciéndose cargo de garantizar el cuidado y atención de los más chicos, y que en el caso de nuestro país está siendo influenciado desde hace ya muchos años, es decir, esto no es un problema de la gestión actual, por la determinación que en relación al tema vienen señalando los organismos internacionales. A ver, ¿cómo estamos en esto de la intervención del Estado en este sentido, digamos, en poder reconocer este derecho? El Estado reconoce el derecho al cuidado de los niños. Ese derecho es el que garantiza a través de programas que emanan o que vienen siendo coordinados por la Secretaría de Niñez y Adolescencia, la CENAF, que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Y por otro lado, en relación a lo que es la atención de los niños del ciclo Jardín de Infantes, que es 3, 4 y 5, en articulación directa con el Ministerio de Educación. O sea que no todo es educación. No todo es educación, y es parte de esta problemática, es decir, ver qué es lo que ponemos como prioridad. Si cuidar el desarrollo sano del niño, y ahí entonces las variables que se juegan son las de la economía y la salud, es decir, políticas de asistencia social, o la preocupación que tenemos quienes nos dedicamos a la primera infancia en términos de educación, la mirada desde lo educativo. Nosotros decimos, una buena política pública para la primera infancia debe necesariamente contemplar ambas facetas, el cuidado y el desarrollo, que implique inevitablemente la educación. ¿Pero qué aporta lo educativo, Mónica? Mira, lo educativo aporta una mirada del niño que excede al mero desarrollo natural, aporta a ingresar a los niños en el mundo de la cultura y el lenguaje de manera amplia, con una visión que contribuya a insertar al niño en otras realidades que el mero cuidado, el mero estar jugando con un jueguito o un juguete cualquiera no garantiza, y en ese sentido la acción de educación no debería limitarse solamente a que el niño esté en espacios educativos. Digamos que el Estado debería considerar políticas más amplias como los espacios de recreación, espacios de juego, y también los espacios que nosotros podemos, decir, son los que identificamos con lo educativo, y ahí encomillaría si estuviera escribiendo, que tienen que ver con las instituciones de la educación inicial que conocemos y que en nuestro país tienen una larga trayectoria de casi 30 años. Que son los jardines maternales, los jardines de infantes. Es decir, para organizarnos un poco, tenemos por un lado lo educativo y por el otro lado lo asistencial. ¿Esto cómo se refleja en la atención de los chicos en términos de lo que son la organización de las instituciones del Estado? Mira, en ese sentido, a partir del año 2007, y atento a que desde el área educativa no se daban todas las respuestas necesarias, el gobierno anterior impulsó una ley de regulación de estos espacios que en general estaban a cargo de la comunidad y que venían recibiendo fondos del Estado, que son los centros de desarrollo infantil. Sí. Esta es una ley nacional. En términos de cada jurisdicción, los centros de desarrollo infantil tomaron distintos nombres. Para quienes vivimos en la capital federal, el nombre más conocido es Centros de Primera Infancia o los famosos CPI. Yo vengo diciendo que estas son las nuevas guarderías del siglo XXI,
en los que el Estado financia, está presente, no podemos decir que el Estado se ausentó, el Estado está presente, pero con políticas que son insuficientes para satisfacer todos los derechos a que los niños tienen acceso y que el Estado debe garantizar. ¿Y cómo interviene el componente educativo dentro de estas instituciones que son, como bien decís, nuevas guarderías solventadas por el Estado? Mira, el componente educativo ahí en principio parece no estar presente. Son instituciones que tienen una serie de reglamentaciones que hacen a garantizar ciertos cuidados de la salud, cierta preocupación por los valores de la buena convivencia, así lo dicen las leyes y los documentos que hay en relación al tema, y que se ratifican por algo, Tito, que me parece interesante señalar, que esta ley, que no ha sido derogada, que sigue vigente, ha sido de alguna manera refrendada fuertemente por la gestión del gobierno actual a nivel nacional, por el decreto que el presidente firmó creando el Plan Nacional de Primera Infancia, que adjudica la atención de los niños de 0 a 4 al Ministerio de Desarrollo Social. O sea que vamos hacia más guarderías. Vamos hacia más guarderías, y en ese decreto, especialmente respondiendo a tu pregunta, no se hace alusión en ningún momento a la educación de los niños. Se habla de cuidado, se habla de atención, y como venimos discutiendo y reclamando hace un tiempo ya largo, quienes nos dedicamos a la educación inicial, eso se refleja directamente en que en los planteles que deben atender a los niños y el personal concreto que trabaja en esos lugares son educadoras, cuidadoras, personas que vienen de la estimulación temprana, del área de salud, asistencia social y de la psicopedagogía, pero no se exige que haya docentes, y nosotros creemos que eso es lo que nos da la pista de que la preocupación va por un camino diferente a la preocupación en términos de garantizar el derecho desde la primera infancia. A ver, esto, el mismo famoso y viejo conocido primer didacta, Juan Amos Comenio, decía que debía ser así. O sea, la frase educación desde la cuna, que ha acuñado durante tanto tiempo la CETERA, es una frase de Comenio del siglo XVI, y nosotros estamos discutiéndolo, es decir, seguimos discutiendo políticas de asistencia o políticas educativas. ¿Y vos creés que, perdón, Mónica, te voy interrumpiendo, vos creés que este proyecto de aumento de la obligatoriedad escolar desde los 3 años puede de alguna manera reparar esta situación, o al contrario, por ahí es probable que la refuerce? No, totalmente, la va a reforzar, porque en este proyecto lo que hay es una clara intención de ubicar la educación inicial en las salas de 3, 4 y 5, y si uno lee esto del decreto que señalaba antes y escucha las declaraciones que hace ya 3 años en la legislatura porteña hizo nuestro actual ministro de Educación, Bullrich, la preocupación de 0 a 2, que sería la franja, digamos, del maternal o de los primeros años, ellos consideran que es una preocupación de las familias a las que el Estado va seguramente a acompañar de una manera asistencial pero no educativa. Es decir, la ley va a venir a reforzar una grieta, va a sentar una clara división entre esa unidad pedagógica que tanto tratamos y peleamos para conseguir, pero además con el agravante, Tito, me explayo un poco en esto, la sala de 4, que ha sido, digamos, declarada por el Congreso Nacional en la ley del año 2015, obligatoria, no tiene cobertura total en todo el país. Por lo tanto, esto implica definir que las jurisdicciones, porque serán las provincias, se van a tener que hacer cargo de una gran cantidad de niños que van a tener que sumar a sus matrículas del nivel inicial, van a tener que poder resolver dónde van a poner las salas, cuando en el país tenemos una gran diferencia de cobertura. Esto es muy delicado, esto vuelve a poner una marca, no solo en términos de la franja etaria dentro del nivel inicial, sino las diferencias regionales entre los niños que viven en ciudades con más desarrollo y mejor economía y los que viven en las provincias más rezagadas de nuestro país. Ajá. Y Mónica, ¿cómo estamos en ese sentido? A ver, la pregunta sería,
¿cuántos niños de 4 años y cuántos niños de 3 años faltarían ingresar dentro del sistema de atención en cualquiera de sus dos variantes? Mira, nosotros tenemos ahí provincias que, por ejemplo, tienen hecha una cobertura de la sala de 4 de casi el 80 y pico %, y tenemos otras que todavía están en el 60. Tenemos jardines de infantes, salas de 3 años en provincias cubiertas en un 30% y otras que tienen casi el 80 o 70, como es el caso de la ciudad de Buenos Aires. Claro. La desigualdad es inmensa. La desigualdad es inmensa. La decisión, además, que se viene sosteniendo en los últimos años es la de crear definitivamente centros de desarrollo infantil y no jardines de infantes. No se valora lo que para nosotros es la mayor conquista que tiene nuestro país y que es, digamos, una cuestión de vanguardia en América Latina y hasta podríamos decir en el mundo, que es la institución escuela infantil, como aquel lugar en el que están los niños desde los primeros momentos que necesitan asistir a ella hasta los 5 años, es decir, un lugar que cobija al niño, a su trayectoria educativa, la biografía del niño, a su familia, y contiene eso. Desde que el macrismo asumió en la ciudad de Buenos Aires, se ha frenado su desarrollo, y en otras provincias directamente no hay escuelas infantiles y hay muy pocos jardines maternales. O sea, provincias como la provincia de Buenos Aires, que tiene una población muy grande de estudiantes, de niños, tiene apenas 16 jardines maternales. Entonces, nosotros tenemos un problema serio de desigualdad educativa, pero tenemos un problema serio de no estar pudiendo además dar una discusión adentro del campo de la educación inicial. Esto también me parece interesante sumarlo en esta suerte de diagnóstico que estamos intentando. Sí, está muy claro, Mónica, y además, por lo que decíamos al principio, hay una cuestión que tiene que ver con los derechos de la mujer, una cuestión de perspectiva de género que me da la impresión que no se está incorporando, digamos, dentro de esta discusión, y no solamente se trata de, que me parece central también, el tema de la educación de los niños, sino también lo que significa el reconocimiento de este derecho de las mujeres e incorporarlo dentro de lo que se denominan las famosas perspectivas de género para la atención de los niños en esta primera etapa. Exactamente. Nosotros ahí tenemos un tema también sobre el que hay una discusión o una suerte de charla pendiente entre todos los especialistas del campo, por cierto muy compleja de llevar a la práctica, que tiene que ver con que en los últimos años se han desarrollado hay un inicio, un desarrollo de un campo teórico que aborda las problemáticas y las lógicas del cuidado. En esas lógicas del cuidado está incluida tanto la primera infancia como la discapacidad o la tercera edad, es decir, aquellos sujetos que en la sociedad actual necesitan ser atendidos y cuidados, que generalmente es una tarea que queda en manos de las mujeres. Bien, te interrumpo, Mónica, por una cuestión de tiempo, pero la verdad que ahora abrís un tema que me da la impresión que seguramente te vamos a estar convocando, porque me parece que merece un tiempo particular, extenso, y que podamos ver las diferentes cuestiones en profundidad. Me parece que sí. Y te agradezco muchísimo idea, porque fue muy ilustrativo. Absolutamente. Todo lo que nos has explicado. Y bueno, vamos a estar atentos a cómo sigue, digamos, la discusión en este campo y cómo va evolucionando en lo que es el desarrollo del nivel inicial como un lugar donde se haga educación. Te agradezco mucho y me parece que es un tema que seguramente va a seguir siendo parte de la agenda en los próximos tiempos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, un abrazo grande. Un cariño, hasta luego. Hasta luego.